¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía de los mejores. Por eso ya puedo saludar a Domingo Soriano. ¿Qué pasa, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Qué tal te ha ido la semana? Bien. ¿Y el finde? También bien. Y hoy mejor. Hoy mejor. Mejor porque además estamos con Luis Alberto Iglesias Luigi desde Value School. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fer. Y hoy también bien porque Sí. de la trinchera también podemos contar desde la trinchera con Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento. Además, fíjate qué mesa tenemos hoy porque nos acompaña desde Trade Republic su Country Manager para España y Portugal, Antón Díaz Tubet. ¿Cómo estás? Genial, encantado de estar aquí una vez más. Bueno, encantado de tenerte nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme porque además comentábamos antes a micro cerrado que últimamente cada vez que abro el ordenador apareces en algún sitio. Estáis además cosechando muchísimos éxitos en Trade Republic, con lo cual enhorabuena. No, muchas gracias. Sí, la verdad que estoy apareciendo cada vez más. Yo creo que es un efecto bola de nieve, ¿no? Como el interés compuesto. Bueno. Aparezco una vez y cada vez aparezco más. Pues muy bien, nosotros encantados de tenerte aquí. Vamos a arrancar enseguida el programa de hoy, pero ya lo saben que siempre arrancamos con algunas recomendaciones. Y ojo a la recomendación que traemos hoy porque me acompaña todavía más en esta mesa alguien que yo tenía muchas ganas de que estuviera en Tu Dinero Nunca Duerme, porque tienen un modelo de negocio que es extraordinariamente ventajoso para los inversores, aunque a priori puede sonar un poco raro y no sabemos muy bien a qué se refiere. Déjenme que primero les presente a Íñigo Torroba, que es CEO de Cibislen. Íñigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis Fer, encantado de estar aquí con vosotros. Ya nos has acompañado en Con Ánimo de Lucro, teníamos muchas ganas de tenerte aquí, conocemos Cibislen desde hace tiempo. Cibislen, que es una empresa de inversión. Sí, es una plataforma de financiación alternativa en la que básicamente un poco lo que hacemos es democratizar la inversión inmobiliaria, es decir, que cualquier pequeño ahorrador o cualquier pequeño inversor desde 250 euros pueda beneficiarse de las rentabilidades que el sector inmobiliario ofrece. Correcto. Se hace a través de algo que se llama, a ver, tiene un nombre un poco así raro, crowdlending. Explícanos qué es para que nuestros oyentes lo puedan comprender. Bueno, pues básicamente el crowdlending o crowdfunding es una modalidad de inversión en la que, como su propio significado dice, el crowd es la masa. Entonces lo que nosotros queremos es llegar a esa masa, es decir, democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria. El sector inmobiliario en España es un sector que históricamente el acceso en sí ha sido difícil porque primero el volumen mínimo para invertir son volúmenes altos, por lo tanto cualquiera no tiene ese dinero. Y segundo, porque la accesibilidad al propio mercado institucional es complicada si no te dedicas a ello. Nosotros lo que hemos conseguido es, a través de la plataforma tecnológica, que cualquiera pueda invertir en proyectos de inversión inmobiliaria desde 250 euros y beneficiarse de rentabilidades tan atractivas como dobles dígitos. O sea, habláis de financiaciones, de rentabilidades de entre el 10 y el 13% Justo. anuales. Correcto. ¿Cómo lo conseguís? Bueno, pues estamos dentro del sector inmobiliario. Lo que nos dedicamos específicamente es a financiar a la promoción residencial, es decir, a dar financiación a promotores en proyectos en los que o el banco todavía no quiere entrar o, por lo que sea, el promotor no tiene ese acceso a la financiación bancaria, con lo cual nosotros entramos en el nicho de la financiación alternativa, que los costes de esa financiación alternativa lógicamente son mucho más caros que los de la financiación tradicional, con lo cual ese dinero o ese coste o el tipo de interés que le cobramos al promotor está por encima del 10% y es el retorno que ofrecemos al inversor por invertir en esos proyectos. Habláis de proyectos con garantías. Uh-huh. A ver, ¿qué tipo de garantías y cómo operan? Bueno, pues al final esto es un préstamo como una hipoteca de cualquier persona que se vaya a comprar una casa. Lo que hacemos es siempre al promotor, cuando le prestamos el capital, lo que hacemos es inscribir la garantía hipotecaria del propio activo que va a desarrollar, en este caso el suelo, o si es un edificio ya construido para rehabilitarlo, el edificio. O sea, siempre vamos a tener la garantía hipotecaria inscrita a nombre de los inversores para que si en un supuesto el promotor no pudiese devolvernos el dinero en el plazo en el que lo tenía estipulado, nosotros podamos ejecutar la garantía en nombre de los inversores y esos inversores siempre tengan su dinero de alguna manera cubierto. Hablamos de un modelo de deuda.
ser una suerte de renta fija inmobiliaria, pero digamos que el potencial que tenéis es el de ofrecerle a la gente, oye, usted quiere invertir en inmueble, pero no tiene los 300.000, el medio millón o el millón de euros para comprarse una segunda o una tercera residencia, pero usted quiere seguir invirtiendo en este modelo porque lo conoce mejor. Invierte a través de Cibislen financiando esos proyectos de promoción. Hablabas de residenciales. ¿Solo financiáis promoción residencial? No, financiamos cualquier tipo de uso dentro del sector inmobiliario. De hecho, hemos hecho hoteles, hemos hecho oficinas, hemos hecho conversiones de naves logísticas a residencial, conversiones de naves logísticas a un flex living. O sea, podemos financiar de alguna manera cualquier cosa siempre y cuando tengamos muy claro cómo va a ser el exit de esa inversión, es decir, cómo va a ser el repago de esa deuda. Es decir, lo que no hacemos es financiar para patrimonializar. Financiamos corto plazo, entre 16 y 18 meses de media, y tener muy claro cómo va a ser el repago de ese préstamo. Danos algunos ejemplos para ponerle números, ojos y cara. Bueno, pues la operación estándar de Cibislen es financiación a un promotor que ya tiene el suelo comprado, que incluso tiene la licencia y ha empezado a precomercializar las viviendas. El banco, por lo que sea, no le da la financiación o le exige un nivel de preventas muy alto, pero él ya tiene la licencia, ya tiene todo para poder empezar a construir. Con lo cual viene a nosotros, analizamos el proyecto y le financiamos lo que es la construcción de la promoción. Tipos de interés va a depender un poco de la zona, el nivel de riesgo, quién sea el promotor, etcétera, pero estamos, lo que has dicho tú, entre un 10 y un 13% anual. No, es tremendo. ¿Qué futuro tenéis en Cibislen? ¿Tenéis planes de expansión? Pues sí, la verdad es que este año hemos financiado casi 90 millones en 37 proyectos. Para 2025 pretendemos, en 2024 ya hemos salido fuera, hemos financiado un proyecto en Portugal muy chulo además. Y en 2025 pretendemos seguir un poco la línea esa de Portugal y Francia para empezar a abrir mercado allí, pero sobre todo creemos que sigue habiendo mucho volumen de negocio en España, creemos que todavía este modelo de negocio es un gran desconocido a pesar de los volúmenes que manejamos y por lo tanto el grosso del crecimiento va a seguir estando aquí en España a pesar de que vamos a intentar abrir nuevos países. Bueno, pues bueno, sí. ¿Cuál es el perfil para invertir en Cibislen, más allá de un inversor particular que le guste el inmobiliario? Sí, el perfil de la media que tenemos es hombre-mujer entre 40 y 55 años. Bueno, pues con un nivel socioeconómico medio alto, pero la realidad es que nosotros tenemos el ticket mínimo más bajo del mercado, que son 250 euros, para que cualquiera pueda invertir con nosotros. Pues, por lo tanto, tenemos inversores desde que cumplen 18 años hasta inversores más entrados en edad, como puede ser 70, 80 años. ¿Y el inversor que entra con vosotros suele repetir? Sí, tenemos un ratio de repetición de más de un 70%. O sea, esto es muy bueno porque una de las cosas que siempre decimos es que es muy buen producto para diversificar. Correcto. Bueno, pues oye, enhorabuena por la iniciativa. ¿Lleváis ya en el mercado? Llevamos desde 2017 en el mercado, o sea, ya son unos cuantos años. Sí, sí, 12. No, Bueno, 8. no, 8, 8. perdón, sí, tienes razón. 8. Sí, Oye, muy buena. Ya tenéis un buen track. tenemos un buen track record, la verdad. Eso está muy bien. Pues Íñigo Torroba, CEO de Cibislen, muchas gracias por estar con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme. Mucha suerte y espero verte muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues arrancamos ya la entrevista, tertulia, en fin, todo lo que nos resta de programa por delante. Repito, con Antón Diez-Tubet, del Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. Y hoy un programa, Antón, que yo creo que puede ir un poco en la línea de muchas de las cosas que hacemos juntos con ánimo de lucro, esos anticonsejos, pero unido a algo que siempre ha estado, pues digamos, navegando alrededor de la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme, pero nunca hemos querido tratar así más en profundidad, que es el efecto que tienen
al final la macroeconomía, las decisiones políticas de los distintos estados sobre el sentimiento de los inversores y sobre el mercado. Hemos hablado muchas veces de ello, pero nunca en profundidad. Tanto es así que pues cada vez que hemos traído aquí a gestores value, siempre nos dicen, no, nosotros nunca miramos la macro, pero al final siempre tienen que reconocer de una manera o de otra que la macro de alguna manera también influye en el mercado, y nos encontramos en semanas. La semana pasada tuvimos la irrupción de DeepSeek, el lunes negro para Nvidia, que registró la mayor pérdida en la historia de Wall Street, a pesar de que solo había bajado un 17%. Todos recordamos que ha habido caídas mucho más serias en el mercado norteamericano, y esto hacía tambalear las bolsas. De repente la tecnología ya empezaba a ser algo no tan seguro y algo mucho más volátil, y esta semana hemos tenido, bueno, pues ese, vamos a llamarla diplomacia de aranceles del señor Donald Trump, que igualmente ha metido el nerviosismo en el mercado, por mucho que ya todo el mundo, si no lo sabía, debería saber que era una de las piedras de negociación que iba a utilizar el señor Donald Trump para ello. Por lo tanto, esta semana, en el escenario en el que hemos entrado, Antón, abro la mesa a Domingo, a Manolo y a Luigi, es una situación según la cual ya las previsiones para este año son volatilidad, nos hablan de volatilidad. Desde tu experiencia, que es amplia, y desde tu posición, ¿cómo ves este efecto de la macroeconomía dentro de los sentimientos de mercado? Y sobre todo, como inversor que eres, ¿cuál crees que es la actitud que debe tomar? Porque, y yo adelanto ya mi posición, creo que los momentos como los que vivimos, sobre todo si entramos en un año especialmente volátil, corremos el riesgo de vernos tentados a hacer cosas raras, a de repente hacer market timing, de repente ver una caída muy fuerte y pensar que vamos a ser más listos que el mercado, de repente perder la confianza en alguna de las estrategias que teníamos porque la estamos viendo muy de capa caída. Son años en los que nos pueden invitar a tomar decisiones que en algún momento pueden estar equivocadas. Sin duda, al final creo que ya lo hablamos la última vez, mantenerse en el plan es lo importante, ¿no? Y va a haber un montón de noticias y un montón de ruido a lo largo de los años que tenemos que saber filtrar. Dicho esto, si hay que tomar medidas de protección de la cartera y se pueden tomar y se prefieren tomar, se puede hacer. Si se quiere utilizar estos momentos de volatilidad o incertidumbre para hacer compras o posicionarse de una manera más óptima, también se puede hacer, ¿no? Pero en ningún caso hay que hacer cambios radicales de la estrategia de inversión. Cuando vemos los últimos titulares con las tarifas, pues con todos los países haciendo comentarios al respecto, a mí me viene a la cabeza que cuando Trump tuvo su primer mandato ya hubo muchas conversaciones, que si la guerra comercial con China, también muchísima agresividad de comentarios, y cuando tú miras los datos de evolución del S&P 500 realmente no ocurrió nada significativo para el inversor a largo plazo, ¿no? Al final Trump quiere que ocurran ciertos cambios que sean positivos para Estados Unidos, pero yo creo que en ningún caso entrar en una guerra comercial con una multitud de países es beneficioso para Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que él tiene una manera de negociar muy agresiva en la que ataca y amenaza y luego se echa un poco para atrás. Al final, si todos estos planes fueran muy en serio o fueran críticos para un montón de industrias mundiales, probablemente veríamos movimientos más agresivos en las cotizaciones, ¿no?, de los distintos activos, y no se está viendo. Seguimos viendo bolsas que se comportan con normalidad, seguimos estando con los índices muy cerca de los máximos históricos. Las correcciones son normales, y al final, si los datos fundamentales son positivos, podemos esperar pues que las bolsas se comporten y los distintos activos se comporten como se espera a largo plazo, ¿no? Siempre pensando a largo plazo. Dicho esto, va a haber volatilidad, y cuando hablas con muchas gestoras te hablan de esa posición, como decían, era bullish, pero con cola de canguro.
Eso Sí, el Fat Tail Kangaroo Bullies o algo así. Básicamente dicen que las perspectivas son buenas, pero que que hay un extremo de volatilidad implícita que nos va a acompañar, pues porque nos movemos en circunstancias pues que determinadas decisiones políticas pues en el corto plazo pues pueden afectar o crear ruido o crear incertidumbre, que es lo que hace que haya correcciones en el mercado siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto, Antón, existe una correlación clara entre crecimiento económico y comportamiento de las bolsas? Porque aquí hay distintas teorías. Es cierto que la cotización de las compañías y por lo tanto también el valor de los índices y su evolución acaba reflejando la buena marcha de las mismas. Sí existe una correlación muy fuerte entre la cotización de las compañías a largo plazo y la generación de beneficios por parte de esas compañías, o si estamos hablando de índices, el conjunto de beneficios que registran las compañías que componen el índice. Ahí existe una evolución clara, pero una correlación clara, pero la correlación no es tan transparente o no es tan directa cuando hablamos de economía y bolsa. De hecho, bueno, pues a veces sucede justo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, la economía argentina ahora es cuando empieza a levantar cabeza, pero la evolución que ha registrado la bolsa argentina en los 2 últimos años ha sido espectacular. Es decir, antes de que comenzara el crecimiento económico, la bolsa se ha anticipado a ese crecimiento económico. Y al revés, a veces cuando una economía es muy boyante y está creciendo a tasas muy fuertes, eso no implica que en última instancia se vaya a ver reflejado en unos resultados espectaculares a nivel de beneficios de las compañías o de cotización de las mismas. Y sin embargo, el común de los mortales, muchos particulares, asocian una cosa con otra. Economía directamente bolsa. ¿A la economía española le va mal? Pues a las empresas y cotizadas españolas les tiene que ir mal sí o sí, cuando no siempre es así. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que al final los dos grandes parámetros a controlar en bolsa son, por un lado, el que decías tú, que es el beneficio esperado de las distintas empresas que conforman la bolsa en sí, y por otro lado está el múltiplo, ¿no? El famoso múltiplo de price to earning ratio, ¿no? Que te dice pues un poco el sentimiento del mercado, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a pagar por los activos que adquirimos. Yo creo que cuando hablamos de economía real, ese sentimiento se ve afectado, ¿no? Porque si tú escuchas que la economía va mal o que la economía va a ir mal o que todo está mal, tu sentimiento como inversor puede ser un poco más de miedo o de prudencia, ¿no? Entonces te alejas un poco de pagar valoraciones altas en la bolsa, que es lo que pues se viene haciendo pues sobre todo en Estados Unidos, que se habla de que está cara la bolsa, ¿no? Está cara porque el múltiplo que se está pagando, el beneficio por acción, el ratio de beneficio por acción a futuro se está pagando un múltiplo muy elevado en comparado con el histórico. Al final las bolsas, pues las empresas que están ahí son privadas, tienen que dar beneficios, y ahí es donde se va a ver si una empresa va valiendo más con el tiempo a través de un mayor beneficio esperado o actual con un mismo múltiplo. Esa acción va a crecer, ¿no? Con el tiempo, independientemente de cómo vaya la economía real, porque es que al final hablar de la economía de un país para muchas empresas no significa nada, porque eso igual son empresas que prestan servicios en el extranjero, o igual una economía interna con una divisa más débil les puede favorecer por alguna serie de motivos. Hay mil cosas que luego hay que ir mirando. Entonces para mí hablar de economía real débil o fuerte no necesariamente tiene por qué impactar a una bolsa que además te anticipa el futuro, ¿no? O sea, como pagamos el valor de las empresas por los beneficios futuros que deberían dar, los beneficios esperados, pues igual lo que está pasando este año o el siguiente no es tan importante porque realmente estamos mirando un poco más allá, ¿no? Oye.
Antón, voy a cambiar de tercio si me permiten los compañeros, y si no, pues ya que estoy lanzado, pues lo voy a decir, porque hace poco emitimos una defensa de la trinchera, la sección que Manu me abrió en el programa para Value School y para Cultura Financiera, donde hablábamos de los ETF y de cómo se está convirtiendo en Europa en un producto con un crecimiento fantástico, sobre todo entre el rango más joven de inversor, que lo encuentra muy económico, lo encuentra muy fácil, la variedad de ETFs es abrumadora, pero sé, porque gente en Value School lo ha preguntado, que la diferencia entre las ventajas que ofrece un ETF frente al fondo o viceversa no están del todo claras. Entonces, ¿podrías explicarlo, por favor? Es decir, ¿qué les hace? Porque al fin y al cabo un ETF es un fondo. La F corresponde a la palabra fondo en inglés, funds. Pero ¿qué le hace diferente y a qué tipo de inversor o con qué tipo de estrategia puede ser más conveniente uno frente a otro? En este caso, con énfasis en los ETFs, que son los que están acaparando titulares. Bueno, como bien dices, los dos son fondos, lo único que tienen un formato distinto de compra y venta, ¿no? Un ETF es un fondo cotizado, es decir, cotiza en la bolsa, lo puedes comprar y vender igual que una acción. Un fondo de inversión tradicional lo suscribes y lo reembolsas y tienen un único precio que se calcula diariamente y con el cual pues tú determinas el valor de tu compra o de tu venta. La realidad en España es que los fondos de inversión tienen un tratamiento fiscal que a día de hoy se considera más eficiente porque te permite reembolsar un fondo y suscribir otro sin pagar por las plusvalías que puedas tener acumuladas. Entonces te permite tener un diferimiento fiscal a largo plazo que no lo tienes en el formato de los ETFs. Esto ha sido una medida que ayuda al ahorro a largo plazo, pero también ha sido una medida proteccionista de la industria de los fondos, que está principalmente liderada por la banca tradicional, porque al final mantienes dentro del círculo de los fondos de inversión un montón de activos que no tienen la posibilidad de ser trasladados a otros productos más eficientes o que carecen de comisiones de gestión, ¿no? Que esto yo es algo que ya he dicho varias veces en muchos foros, de decir, me parece injusto para el ahorrador a largo plazo o para la persona que quiere tener un plan complementario para la jubilación que no puedan elegir un producto de ahorro como puede ser un bono del Estado o una cuenta corriente o un ETF o una acción y tengan que verse forzados a contratar una gestora que te va a cobrar año a año comisiones, ¿no? Eso es un poco, a mí lo que me da pena. Idealmente lo que tendrías es una cuenta fiscalmente eficiente en la que tú depositas tus activos a largo plazo y el diferimiento fiscal te lo da la cuenta y no te lo da el hecho de que contrates una gestora o no. Pero bueno, eso es un tema aparte y nos movemos dentro del marco legal que tenemos dado. Los ETFs en realidad fuera de España son un producto mucho mejor de inversión y es más utilizado en muchos países que los fondos de inversión en sí. ¿Por qué? Porque los puedes comprar y vender en cada momento en la bolsa y te dan el precio en cada momento del activo que estás comprando. Son más baratos que sus equivalentes, incluso los fondos indexados. El ETF es más barato que el fondo indexado. O sea, tú puedes replicar a un mismo índice a través de un ETF y te estás ahorrando algunos puntos básicos todos los años. Son más transparentes porque tú ves en cada momento lo que está pasando dentro de ese ETF y cómo está evolucionando respecto al índice, ¿no? De manera diaria. Tienes muchas más alternativas, tienes ETFs sectoriales, tienes ETFs activos, tienes ETFs de renta fija, de materias primas, tienes cualquier tipo de exposición que quieras ganar, tienes de Bitcoin también, tienes ETFs para todo. No tienen clases. Las grandes clases de los fondos, que si eres un tieso pagas más comisión y el que tiene mucho dinero paga menos, ¿no? Pues no entras en la batalla de clases porque tú te puedes comprar el mismo ETF que un cliente de banca privada que va a meter un ticket de 10 millones de euros. Es uno, ¿sabes? El ETF del SP500 de cualquier gestora de las grandes es el mismo. Entonces, hay muchas bondades en los ETFs y nosotros como banco alemán hemos visto que en Estados Unidos en Alemania son una auténtica revolución porque ahora
todos los clientes de a pie que quieren invertir y tienen poco dinero, de repente han encontrado una alternativa para hacerlo igual que los grandes patrimonios, y es comprarse desde €1 un ETF de Vanguard, de iShares o de cualquier otra gestora que hasta ese momento no estaban disponibles. Entonces hay una revolución en Alemania de un montón de gente joven que está empezando a comprar todos los meses 50, 100 euros, 200 euros en ETF sin pagar comisiones, y pues estamos viendo en activos, pero también en los estudios que dicen que eso va a ir en aumento exponencial, porque por primera vez la gente que no tiene mucho dinero puede invertir, y puede invertir sin asumir comisiones muy altas de gestión y sin asumir comisiones de ejecución de bolsa de las que nos han mantenido a todos alejados, ¿no? Cuando tú quieres comprar una acción en Estados Unidos y te cobran un 0,30 con un mínimo de 20 euros y tú querías invertir 500 euros, pues te han alejado de esa inversión que tú querías hacer, ¿no? O sea, por aclarar dos cuestiones. Una, ¿pueden los ETFs tener comisiones de gestión? Yo entiendo que sí, has nombrado ETFs activos, de gestión activa, que no son solamente pasivos. Y en segundo lugar, entonces, aclaremos, al ser cotizados minuto a minuto, como si fueran acciones, se van a pagar lo que se conoce como gastos de corretaje o tasas de broker, es decir, el hecho de acceder al mercado a comprar o vender o a operar comporta el pago de una comisión, salvo que tengas una cuenta con el broker que te exima esos pagos, ¿no? Pero por lo general tienen tanto comisiones como tasas de brokeraje. Sí, al final es un fondo que tiene una comisión de gestión. Cuando tú te vas a los fondos indexados, la comisión es muy, muy baja, ¿no? Ya estamos hablando de un 0,20, un 0,15. Si tú ves el ETF indexado a un gran índice de referencia, como puede ser el S&P500 o el MSCI World, tiene una pequeña comisión de gestión de la gestora que te ha ofrecido ese producto, pero es más baja aún. Hay ETFs que replican la evolución del S&P500 que tiene una comisión del 0,05% anual. Luego sí que hay ETFs de gestión activa, que estos se están popularizando mucho porque traen lo mejor de los dos mundos. Te traen el ahorro de costes que te da un vehículo como el ETF, que es más simple a nivel gestión, simplifica mucho los procesos para las gestoras, porque al final pues no tienen que hacer cálculos diarios de valores liquidativos, creo que hay temas legales que son más flexibles, etcétera. Entonces te bajan la comisión y tienes ETFs de gestión activa que tienen una comisión del 0,5 o el 0,6, pero que intentan batir a índices de referencia, ¿no? Y al final, el lanzamiento de un ETF, los requisitos que necesitan cumplir les permiten lanzar ETFs más nicho, que requieren menos capital para arrancar, etcétera. Entonces, hay una industria pues floreciente de ETFs de gestión activa. Uno muy famoso que ahora está en Europa, pero que se hizo famoso en Estados Unidos, es el de Cathie Wood, el de ARK, que es un ETF de gestión activa que lo hizo muy bien, luego lo hizo muy mal, y ahora ARK se compró Rice, que era una gestora creo que británica, y ahora hay el ARK, los fondos de ARK están disponibles en formato ETF en Europa. Eso es un claro ejemplo de un ETF de gestión activa. Cuando hablamos de comisiones de brokeraje, todos los que hemos operado en bolsa hace algunos años hemos visto cómo tienes los cánones de bolsa, la comisión de ejecución depende del mercado en el que operes, la comisión de custodia, etcétera. Eso, por suerte, gracias a la innovación tecnológica, pues se ha podido reducir esas comisiones y llevarlas prácticamente a cero. Ahora, por ejemplo, en Trade Republic tú puedes comprar y vender ETFs en la plataforma y pagas €1 solo por compra y por venta, independientemente del tipo de activo, importe, si es una acción americana o no, da igual, tú pagas €1 y no tienes que pagar comisiones de custodia ni nada. Además, si tú haces un plan de ahorro, que es una compra recurrente sobre un mismo ETF, no pagas la comisión de €1 de ejecución cada vez. Por eso en Alemania se ha popularizado tanto el concepto de plan de ahorro o plan de inversión, que no deja de ser elegir un ETF o 10 o 15 o los que tú quieras y poner una orden de compra recurrente. Porque así la gente, el ahorro del que dispone cuando cobra el salario y después de sus gastos tiene un ahorro, entiende
que la solución contra la inflación es invertirlo a largo plazo, entonces lo hacen de manera automática, se olvidan, han creado el hábito de invertirlo en un ETF. Y además saben que los ETFs son un producto financiero muy innovador que se ha venido utilizando por los grandes patrimonios, por las grandes gestoras. Tú si miras muchos fondos de inversión tradicionales y ves los activos en los que invierte son ETFs en muchos casos, pues ahora accedes directamente a eso. Entonces hay muchas facilidades y el ahorro de comisiones es muy significativo a largo plazo. ¿Nos podemos quedar un poco en los ETFs? Porque Sí, claro. Pregunta que nos hacen muchísimo los alumnos sobre este tema. ETF físico-sintético, ¿cuál es la diferencia? Y muchos como que tienen miedo, dices que en el sintético hay riesgo de contraparte, no la hay, prefiero el físico, pero parece que los sintéticos no sé si son algo más baratos o hay más. ¿Qué les podemos decir? Porque esta yo creo es la pregunta número 1 cada vez que aparece este tema en alguna clase o mínimamente relacionada en alguno de los cursos que damos de finanzas, siempre nos lo dicen. Bueno, al final la réplica física lo que viene a hacer es que la gestora de STF compra los activos que está replicando y lo puede hacer de dos maneras, de manera completa o por muestreo. Obviamente cuando tú haces una réplica completa física el coste es más elevado. Teóricamente el seguimiento del índice debería ser mejor. Cuando hablamos de grandes índices, los más demandados y los más traqueados, la diferencia suele ser pequeña y no suele ser significativa a largo plazo. Dicho esto, bueno, y explico la réplica sintética. Al final lo que haces es, no te compras tú todos los activos, sino que le dices a un gran banco internacional, un JP o a un HSBC, le dices, hazme tú la réplica y me pagas el rendimiento del índice, pero yo no tengo que andar comprando las acciones y haciendo los rebalanceos cada X, etcétera. Entonces eso es más barato. El riesgo es que en caso de quiebra de la contrapartida, el ETF no pueda hacerse responsable de sus pagos. Un escenario altamente improbable porque los que suelen ofrecer estos servicios de réplica sintética pues suelen ser los grandes bancos institucionales, ¿no? A mí me parece un riesgo muy, muy limitado, la verdad. Para comparar cuáles lo hacen mejor y cuáles lo hacen peor, porque al final una desviación del seguimiento puede jugar a tu favor e incluso puedes superar temporalmente la rentabilidad del índice, ¿no? Por un mal seguimiento del índice podrías incluso hacerlo mejor. Hay dos medidas de medición, ¿no? Que por un lado tienes el tracking error, que te ayuda a comparar dos ETFs. Tú puedes ver con el tracking error quién tiene un peor seguimiento del índice, y luego tienes otro ratio que se puede utilizar, que es el information ratio, que es el ratio de información que te dice la rentabilidad por encima o por debajo del índice que está siguiendo ese ETF. Tú, pues, oye, si tienes dudas, siempre puedes coger. Nosotros tenemos ETFs de muchas gestoras que replican lo mismo y con distintos formatos. Entonces puedes buscarte en un Morningstar o en un Just ETF, en esas páginas puedes ir a un comparador, metes los nombres o los ISINs y ahí te salen todos los ratios y toda la evolución y puedes realmente comparar si te compensa ahorrarte la comisión, si prefieres que sea una réplica física a pesar de ser una comisión ligeramente más elevada. Para mí, para el cliente minorista, a mí no me parece crucial, pero sí que se puede optimizar. Cuando hablamos de comprarse un fondo de gestión activa con un 2,5% de comisión de gestión de la banca que no te supera un índice versus un ETF que si te cobra el 0,10 o el 0,08 y uno es sintético tal, pues ya la mejora es sustancial en cualquier caso. Sí, ya estás mejorando en cualquier caso, pero a la hora de elegir un ETF, ya que hemos sacado el tema y me parece muy interesante, porque además muchos alumnos efectivamente y muchos oyentes preguntan por esto, digamos una unidad de medida que podrían tener o es la casa de la que provenga el ETF. O sea, si tú compras un ETF que venga de una de las grandes gestoras, Vanguard, etcétera, te va a dar más garantías, aunque sea un poquito más caras. Suelen ser más caras, no lo suelen ser. Bueno, al final se han popularizado por hacer el trabajo bien, yo creo, ¿no? Entonces, al final cuando te compras una gran gestora, pues tienes el sello de calidad de la gestora.
también hay gestoras incipientes que utilizan distintas estrategias de gestión activa que puedes valorar. Al final, recordemos que toda la parte de gestión, oferta al cliente minorista de banca, etcétera, está altamente regulada en Europa, ¿no? Entonces tienen que cumplir una serie de estándares que a mí me dan seguridad. O sea, aunque me esté comprando una gestora menos conocida o un ETF que se acaba de lanzar, al final tienen que seguir una serie de normativas y una serie de requisitos que cumplir, porque tenemos a los reguladores que están haciendo pues esa labor de supervisión. Entonces no percibo riesgo inherente a una gestora u otra. Lo que ellos tienen es la reputación de haber hecho su trabajo muy bien durante muchos años, pero lo dicho, te puedes ir a un comparador y compararlos todos antes de tomar una decisión. Antón, por aclarar, cuando hablábamos de la réplica sintética y que el emisor del ETF no compra los activos, en el caso de que los compren, hemos oído hablar de que se puede llegar a hacer incluso un préstamo. Es decir, quien tiene los activos los puede prestar a quien los necesite, fondos, entidades, etcétera, y eso explica que emisoras, casas que crean ETFs y que los ponen en el mercado permiten algo que también está revolucionando el mercado, que es que tú puedas invertir a coste cero. Sí, no te cuesta nada. Porque el dinero no lo ganan contigo, lo están ganando con el préstamo de los activos a un tercero. ¿Eso es así? ¿Cómo funciona? Porque has mencionado el hecho del riesgo de contraparte, etcétera. Explícanos para que la gente entienda cuando ve estas promociones lo que puede explicarlas, claro. Bueno, al final el préstamo de valores es algo que permite el funcionamiento normal del mercado, ¿no? Si pues las famosas posiciones en corto, las apuestas que hacen algunos de que acciones van a bajar, vienen de la mano de que alguien previamente les haya prestado unas acciones, ¿no? Al final, cuando tú haces una venta en corto de una acción, lo que estás haciendo es pedir prestado a otra persona unas acciones, las vendes al mercado y luego cuando se las tienes que devolver las compras más baratas y se las devuelves, ¿no? Entonces te quedas con la diferencia de eso. Entonces es normal dentro de la industria de gestión de activos que haya préstamo de valores. De hecho, incluso hay plataformas de inversión en la que nosotros tenemos nuestras acciones custodiadas que si te miras los términos y condiciones hay préstamo de valores, o sea, tus valores están siendo prestados, aunque tú no veas que desaparecen de tu cuenta ni nada, por detrás hay un préstamo de valores que está haciendo la casa. En nuestro caso no lo hacemos, pero bueno, que existe y está normalizado. Al final es una manera de rentabilizar tu posición, ¿no? Y para mí es un riesgo limitado, porque al final cuando se hacen préstamos de valores, o sea, siempre hay casos extremos y se ha visto que hay fondos de hedge fund que quiebran porque tal. Famoso GameStop, la película claro. esta de Dumb Money, me parece que se llama algo así, ¿no? Dinero tonto o algo así de la película. Pero el tema es, si tú prestas valores a una persona y esa persona te debe ese valor en valores de vuelta, porque a ti al final te da igual si te devuelve las acciones o te devuelve el dinero y tú las compras como institucional, digo por detrás. Tú lo que haces, si el mercado juega en su contra, si el mercado, el valor de esa acción sube, tú lo que le vas a ir pidiendo a la persona que le has prestado los valores es que te dé garantías adicionales. Le dices, oye, no me tienes que devolver las acciones de GameStop, pero como han subido un 20%, mándame 20 millones de euros aquí para no tener ningún riesgo, ¿no? Entonces, al final, si el departamento de riesgos de la gestora hace su trabajo, que debería hacerlo, el riesgo está muy limitado porque tú siempre le vas a pedir garantías adicionales en caso de que el mercado se esté moviendo en contra de esa persona que está haciendo la venta en corto, y si no, deberías tener los mecanismos legales para recuperar tus acciones y recuperar todo el dinero. Eso es en un funcionamiento normal de mercado, del mismo modo que si a ti te prestan dinero contra una cartera de inversión, antes de que el banco pierda dinero te venden la cartera. Eso es lo normal. Que acabas de describir es eso que se conoce como margin call, ¿no? Exacto. En inglés, sí. La llamada de margen, que aportes un activo para que se mueve el mercado a tu contra, pues que renueves las garantías o las incrementes. Exacto, y nunca se llega al límite, es decir, ya cuando estás un 20 por encima, o sea, si tu colchón de protección ha bajado y todavía queda un 20% más de colchón, probablemente ya te estén llamando, ¿no? Para que aportes garantías adicionales. O sea, los riesgos no se toman... Por eso las posiciones cortas son tan peligrosas si no las haces bien, entre otras cosas. Exacto, sí, y que la pérdida es ilimitada. Porque bueno, ya se ha visto lo que pasó en GameStop, es que le hicieron un short squeeze, que se
llama un estrangulamiento de una posición en corto, que es como tú sabes que hay alguien que ha prestado, o sea, ha vendido esas acciones y las tiene que comprar más baratas, tú puedes empezar a hacer que suba el precio de la acción comprando mucho, y lo que le acaba ocurriendo a esa entidad que se ha puesto en corto es que como la acción está subiendo mucho y no puede aportar más garantías, tiene que recomprar las acciones a un precio más alto, lo que hace que suban más aún, porque el propio posicionamiento en corto está cerrando su posición, comprando las acciones que tiene que devolver, pero las está comprando a un precio más alto, entonces cada vez sube el precio. Y es lo que pasó con GameStop, que cuando estaban recomprando las acciones estaban haciendo el harakiri, porque al final estás subiendo, claro, si hay mucha demanda de compra, haces que el precio suba aún más, pero bueno, es un riesgo y tiene un coste muy alto claro, a ti tú estás pidiendo prestadas acciones, entonces tienes que pagar por el préstamo, entonces no es interesante tener acciones prestadas durante mucho tiempo, porque tienen un coste pues inherente de la deuda, ¿no?, de esas acciones. Y eso te pasa también con los productos apalancados, ¿no?, que hemos hablado alguna vez, no tienen sentido en el largo plazo, porque el coste de financiación se come la potencial rentabilidad futura. Si tú esperas 3 años en realidad a acertar y has estado apalancado 5 veces, pues se te está yendo la rentabilidad ahí. Margin Call es el título de una de las mejores películas sobre la crisis financiera que se ha hecho, vamos, desde luego para mí de las mejores, con Jeremy Irons, creo que era uno de los protagonistas, que hacía de presidente de Lehman Brothers. Sí. Aunque no se daba el nombre del banco, pero de Lehman Brothers o de algún otro. Bueno, la cuestión es que esa película es maravillosa. Permíteme que como habéis hablado de ETFs, me lo traiga un poco al contexto actual de España, porque como bien sabes, Antón, en este país estamos sufriendo una crisis en el ámbito inmobiliario bastante sustancial, con los alquileres absolutamente disparados. Hay mucha gente que ve oportunidades en el ámbito de la inversión inmobiliaria, porque los alquileres no dejan de subir, pero al mismo tiempo es una actividad de alto riesgo, porque claro, si metes al inquilino equivocado puedes tener problemas a la hora de recuperar la vivienda. Me gustaría que nos hablases, y en Trade Republic pues, seguramente tendréis productos de esta naturaleza, de fondos inmobiliarios. Es decir, la posibilidad de que no es necesario que tú como particular inviertas directamente la compra de ladrillo, la compra de un alquiler, encima tener que llevar a cabo el quebradero de cabeza que muchas veces supone gestionar el propio alquiler, papeles, impuestos, tratar con el inquilino, que se te estropea se te estropea la calefacción y tienes que arreglársela, seguros, etcétera, sino que hay fondos. En España las famosas OCIMIS, pero hay fondos también internacionales, las REITs en Estados Unidos, que puedes invertir directamente a través de productos financieros e incluso cobrar de forma periódica como si fuera el alquiler de una casa, con rentabilidades bastante curiosas, sin todos los impedimentos de tener que gestionar directamente ladrillo. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. O sea, una de las bondades de la inversión en ETFs que mencionaba antes, de ver con transparencia cuál es el valor de tus activos en cada momento, se traslada también a los REIT, que son los Real Estate Investment Trust, que son vehículos de inversión que invierten en inmobiliario, pero con todas las ventajas de estar cotizando en bolsa y los puedes comprar y vender cuando quieras. Y además, en formato ETF tienes dos tipos de maneras de hacerlo. Lo puedes hacer con los que acumulan esa rentabilidad vía dividendo y la vuelven a reinvertir, que te permiten pues fiscalmente hacer un efecto de interés compuesto más óptimo, pero si necesitas esa generación de rentas, pues lo puedes hacer con el formato de distribución, que pues te distribuye periódicamente las rentas que va generando. Y al final ya no solo te elimina toda la carga operativa por detrás, sino que te diversifica, ¿no? Porque esos ETFs de inmobiliario no solo tienen un único activo o dos o tres, que es lo que pasaría cuando tú utilizas todo tu patrimonio para comprar 2 o 3 casas, ¿no? y tenerlas en alquiler. Aquí tienes carteras de cientos de propiedades inmobiliarias muy, muy profesionalizadas, además,
Estamos hablando de propiedades industriales, propiedades comerciales, edificios residenciales pero gestionados por empresas profesionales, que eso hay mucho en Estados Unidos, que los edificios son propiedades de estos trusts y los gestionan como si fuese un negocio de alquiler. Pues está muy profesionalizado, entonces se optimiza todo y lo que tú puedes esperar pues son rentabilidades similares a la de la evolución del sector inmobiliario en su conjunto, ¿no? Lo malo es que lo vemos evolucionar día a día, ¿no? Que es un poco lo que no pasa con la compra directa, que no vemos la caída de valor, pero probablemente con todo el ruido mediático del tema de los alquileres en España, pues seguramente el valor ha caído, pues igual habrá habido una caída del 10, el 15 o el 20% en pocos meses. O sea, si viésemos eso en bolsa sería un drama, pero no lo estamos viendo en el inmobiliario real porque no hacemos tangible esa actualización de valor, ¿no? Pero bueno, cualquiera que lo quiera hacer puede llamar a un ¿cómo se llaman estos que te hacen los tasadores, ¿no? Que te tasen las casas, ¿no? De vez en cuando y lo ves. Pero sí, creo que el inmobiliario, la compra real es muy difícil de medir, ¿no? Es muy difícil de medir la rentabilidad neta, ¿no? Hay que ser muy estructurado y tener tu Excel y decir, no, yo me todos los gastos aquí, la hipoteca, no sé qué, me están pagando estas rentas y tal. Porque si tú hicieses ese cálculo y lo comparas con una inversión pues en bolsa, pues de un índice a largo plazo, pues tampoco, por el riesgo que estás asumiendo, por la carga operativa, por la concentración en un único activo, probablemente no estés obteniendo rentabilidades mucho más superiores a las de los índices bursátiles, ¿no? Pero es difícil de verlo y al final, pues como el dinero está ahí, el inmueble está ahí y vas viendo el ingreso en la cuenta, parece que es una gran inversión, pero no necesariamente. Podrías igual tener lo mismo si te compras un REIT con 200 o 300 o 400 mil euros y te está pagando pues dividendos, probablemente serán dividendos bastante cuantiosos anualmente. En el mundo de los ETF, volviendo, y vosotros que es quizá, digamos, dentro de los servicios que ofrecéis, pues quizá uno de los mayores atractivos, ¿percibís que existen también grandes tendencias, macrotendencias o modas? Es decir, ¿observáis el comportamiento de los clientes van hacia un tipo de ETF u otro o surgen nuevos ETFs a raíz de interés? Imagino que habrá ETFs con sesgo a las tecnológicas, habrá ETFs de distintas geografías, pero ¿notáis que existen este tipo de tendencias? ¿Hay momentos en los que se busca más un S&P 500 que un IBEX 35 o de repente empiezan los fondos temáticos, ETFs temáticos? Sí, o sea, la realidad es que la gran mayoría de clientes en su conjunto, como tienen esos planes de inversión recurrente a largo plazo en los grandes índices y no cambian su plan, pues se mantienen siempre comprando esos ETFs, o sea, hay como una base muy constante, pero sí que obviamente se ven cambios de tendencias que vienen acompañados de los titulares, de lo que las gestoras predicen, del apetito del inversor y la popularidad. Claro, si estamos todo el rato hablando de inteligencia artificial, pues de repente la búsqueda de ETFs de inteligencia artificial se dispara. ¿Por qué? Porque mucha gente escucha inteligencia artificial pero no sabe qué empresas hay que comprar, entonces lo más fácil es comprarte pues un ETF pues que tenga un conjunto de acciones de inteligencia artificial, ¿no? Hace unos años con todo el tema del ESG, pues se lanzaron un montón de ETFs de ESG y de hecho para casi todos los grandes índices tienes sus equivalentes en ESG, tienes ETFs de bonos verdes, tienes todo. Entonces depende un poco de las tendencias, se popularizan más o menos. Lo que decía antes, la oferta de ETFs es muy amplia, entonces cualquier tendencia a corto plazo se puede seguir fácilmente. El oro el año pasado, pues se popularizan de repente, pues el año que viene pues será pues a otra materia prima, pues los tendrás de cobre, de uranio, de café, o sea, tienes todo al final. Correcto. Y dentro de que los tienes todos, ETFs que a mí se me ocurre que puedan ser interesantes, o a lo mejor para la audiencia de Libertad Digital. Argentina, ETFs que repliquen el mercado argentino ahora que tiene pinta de ponerse interesante. ETFs con sesgo a Estados Unidos, pero
dentro de energías, ¿no? A lo mejor que se puede tener una posición muy interesante después del drill baby drill de Trump, puede ser uno de los exportadores de referencia, y ya lo es, pero consolidar esa posición, y a lo mejor hay alguien que está buscando. ¿Qué ETFs ves así tú más interesantes que se salen del mainstream de la inteligencia artificial? Bueno, un poco lo que están moviendo las gestoras o lo que se está comentando en el mercado, ¿no? Por un lado, cuando hablábamos del SP500 que hay mucha concentración, pues ahora se están lanzando muchos del SP500 equiponderados, y ya he hablado con varias gestoras que hablan de su ETF del SP500 equiponderado, que al final te pondera con el mismo peso todas las acciones del índice, ¿no? Y dice que no estés sobreconcentrado, diversifica el peso, pues haciendo una equiponderación del índice. Eso es un ejemplo. Se estaba hablando mucho de cómo las medidas proteccionistas de Trump podían ayudar a las pequeñas y medianas empresas americanas, ¿no? Pues de repente hay un interés superior en ETFs de que replican la evolución del Russell 2000 o replican la evolución de un paquete de acciones mundiales, pero de empresas de pequeña capitalización. Eso también lo tenemos. Ahora ya están bajando bastante los tipos, pero se hizo un empujón también importante por las grandes gestoras con los ETFs de vencimiento definido, que al final te hacen es un ETF que invierte en una cartera de bonos, pero que no renuevan esos bonos cuando llega la fecha de vencimiento del ETF. O sea, te pueden renovar algún pago de cupón o algún vencimiento anticipado, pero nunca se van a extender del vencimiento definido. Entonces, te da una visibilidad de rentabilidad esperada, pues en línea con comprarte un bono y mantenerlo hasta el vencimiento, ¿no? Que el día que lo compras tú te sabes que el rendimiento anual va a ser de X, y si lo mantienes y el bono no quiebra, pues eso es lo que recibes, ¿no? Pues eso, cuando estaban los tipos altos y ya se oía que iban a bajar los tipos, pues todas las gestoras lanzaron pues los iBonds, los Bullet Shares, de Invesco eran los Bullet Shares, y Xtracker tiene los Target Maturity. Cada uno lo ha llamado de una manera, pero es lo mismo, y pues han funcionado muy bien para un perfil de inversor más conservador, ¿no? Que le quiere tener renta fija, pero no le gusta esos ETFs de renta fija que te van renovando siempre, y dices, oye, ¿cómo he perdido dinero en renta fija? Bueno, pues a corto plazo pues ha caído el precio y pues ahora te muestra el valor. Pues eso es otro ETF pues que pues yo he escuchado bastante, ¿no? Que hay bastante interés. Y luego a nivel energía y así, pues se puedes implementar casi todo. Puedes comprar ETFs enfocado en petroleras, o enfocado cuando había tema de clean energy, de energía limpia, que ahora parece que está perdiendo fuerza, pero los tenías y se popularizaron también, no sé. Esos son los que yo estoy escuchando más recurrentemente. ¿Y tenéis visibilidad del mercado español? Claro, sois un banco alemán, tenéis clientes en toda Europa, pero en España ¿tienes así un poco una visión de a dónde invierten más los inversores españoles dentro de los ETFs? ¿Son muy conservadores al S&P 500 o van más a fondos o a ETFs de renta fija? Son más conservadores aún, y se están quedando en la cuenta remunerada. O sea, al final, con la ausencia de remuneración de los saldos de efectivo en España, pues mucha gente pues ha decidido confiar sus ahorros y los han dejado en la cuenta, que llegó a dar hasta el 4% anual, ¿no? Sí. Ahora está dando el 2,75%, que es menos atractivo. Pero sí que vemos explícalo para que todos lo sabrán los clientes de Trade Republic, pero igual hay alguno que dice, hombre, yo entré cuando daban el 4, ahora me dan el 2,5, no sé por qué. Pues estarán muy disgustados, pero yo quiero decirles que no es nuestra culpa. Al final nuestra cuenta sigue la evolución del tipo de interés del depósito del Banco Central Europeo, que llegó a estar al 4% cuando la inflación en Europa era muy elevada. Al final subieron los tipos de interés como medida de apaciguamiento de la inflación, y lo consiguieron, y en el momento que vieron que la inflación estaba controlada, han ido bajando los tipos de interés del 4% hasta ahora, que acaban de anunciar que los bajan al 2,75%. Lo que Trade Republic ha estado haciendo desde entonces es a todos los clientes nuevos y existentes, sin tener que cumplir ninguna condición ni ningún compromiso de permanencia ni nada, les hemos dado el tipo de interés del Banco Central Europeo. Antes era el 4%, ahora es el 2,75%. Hasta 50.000 euros
se calcula el interés que has devengado, se calcula diariamente, porque tú al final puedes sacar el dinero de la cuenta cuando quieras, te lo puedes gastar, lo puedes invertir, lo que no inviertes te va generando rendimientos, total flexibilidad, y como se calcula diariamente, al final de mes se te paga en los intereses que has devengado. Si tú decides sacar el dinero a mitad de mes, pues se te pagará la mitad de mes. Entonces, en España no ha habido nada igual y obviamente pues la gente pues valora que su ahorro genere intereses y pues se ha popularizado mucho. Entonces hay un fuerte peso de ahorrador dentro de nuestra plataforma, y los que no ahorran hacen grandes índices. La verdad, no hay desviaciones significativas. Que yo creo que para el pequeño ahorrador, el pequeño inversor, esa persona autodidacta que entiende el valor de la inversión, el primer paso siempre es irse a un gran índice y hacer una compra recurrente. Y además es lo que nosotros fomentamos, ¿no? Cuando yo vengo aquí, siempre hablo de lo mismo, y cuando trabajamos con creadores de contenido en otros canales, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De lo mejor es que te indexes, que te olvides, ahorres las comisiones, que hagas tus pequeñas aportaciones todos los meses y no te compliques, ¿no? Y para eso ha funcionado muy bien para todo el mundo. Y que el plan maestro no lo cambies. Exacto. Que esa es una de las claves que hemos repetido una y otra vez, y era uno de los mensajes del programa de hoy, porque es verdad que estamos viendo movimientos fuertes en el mercado, estamos viendo que cambian un poco las tendencias o la percepción respecto a distintas estrategias, y esto puede tentar a muchos inversores a empezar a cambiar el plan. Bueno, pues decía Antón al principio, se puede optimizar tu plan, pero no lo cambies. Puedes tratar de mejorarlo, puedes tratar de capturar algo de rentabilidad, la que consideras que puede haber en el mercado extra debido a la volatilidad, pero no cambies tu plan inicial. ¿Y cómo se construye un plan inicial? Pues por ejemplo a través de ETFs en una plataforma como la de Trade Republic, o contratando fondos de gestión activa como los que vienen aquí a Tu Dinero Nunca Duerme, o a las gestoras como Finicens también con RoboAdvisor. Es decir, la oferta ahora mismo es muy amplia, algunas más eficientes fiscalmente, otras más eficientes en costes y en facilidad de contratación. Luigi, Manuel, Domingo, muchas gracias. Un placer. Antón, nos hemos quedado sin tiempo. No pasa nada, ha sido un placer estar aquí. Pues espero que te volvamos a ver muy pronto de nuevo. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más. Les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés, y les dejo en compañía de la mejor radio, la de esta emisora, Es Radio. Hasta la semana que viene, sean muy felices, amigos. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.